Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen Pan de Vida. El mensaje, el tema que traigo para hoy lo he titulado Utiliza tu espada. Todo buen guerrero debe saber usar bien su arma. Nuestra arma como cristianos es la espada, que simboliza bíblicamente la palabra de Dios. Espada era una hoja de metal, por lo general de hierro, pero a veces de bronce con una empuñadura. Era la principal arma ofensiva del soldado antiguo. En primer lugar, ¿qué simbología tiene la espada bíblicamente? La espada, primordialmente y principalmente y en primer lugar, representa el juicio de Dios. En Deuteronomio capítulo 32, versículos 39 al 41, leemos lo siguiente: Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien se pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Estas son quizá palabras muy duras, pero que hablan que Dios aplicará justicia a todos y que de la justicia de Dios nadie va a escapar. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es el único Dios verdadero, no hay otro Dios aparte de Él. Él es quien dispone nuestra vida y nuestra muerte. Es el que permite que seamos heridos con el fin quizá de enseñarnos algo, pero también es el que nos sana. Nadie puede librarse de su mano poderosa y de su justicia. Dios asegura que, tan cierto como Él vive, hará justicia y se vengará de todos sus enemigos. Recordemos que el pecador es un enemigo de Dios hasta que se convierte. Y es enemigo de todos los que le rechazan a su Hijo Jesucristo, en definitiva los que rechazan su palabra. Y lo hará no porque quiera y le guste hacerlo, sino porque es un Dios justo y nunca dará por inocente al culpable. Es un justo juez que no prevarica. David, en el Salmo 17, versículo 13, estaba siendo oprimido y ora a Dios de la siguiente manera: levántate, dice, oh Dios, sal a su encuentro, o sea, al encuentro de sus enemigos, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Cuando clamamos a Dios reconociendo su autoridad y su poder, Él se levanta y hace morder el polvo a los perversos que nos oprimen. Y el apóstol Pablo declara en Romanos capítulo 13, versículos 13 y 4, dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Las autoridades no llevan armas para infundir temor a los que hacen las cosas bien y lo que está bien, sino precisamente a los que la hacen mal, lo que está mal, aquellos que infringen la ley. Si queremos vivir sin temor a las autoridades, debemos hacer lo correcto, y ellas nos honrarán y nos defenderán. Todas las autoridades, aunque no crean en Él, están al servicio de Dios para nuestro bien. De ahí que debemos orar por ellas, la Biblia lo enseña así, para que vivamos quieta y reposadamente. Pero si hacemos algo malo, por supuesto que debemos tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarnos. Esas autoridades están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a aquellos que hacen lo malo, en otras palabras, para hacer justicia. Y en segundo lugar, simbólicamente, la espada simboliza la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 17, Pablo nos dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una de las piezas más importantes de nuestra armadura como soldados de Cristo es la espada, y en nuestro caso como cristianos, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, la cual debemos conocer bien para poder usarla correctamente y saber utilizarla contra nuestro verdadero enemigo. En Hebreos capítulo 4, versículo 12,
El escritor de Hebreos dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene vida propia y es poderosa, corta como si fuera una espada con dos filos, y penetra entre el alma y el espíritu, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. En 1 Timoteo capítulo 6 versículos 11 y 12, Pablo le estaba advirtiendo a su discípulo sobre la codicia y el amor al dinero que existía y hoy también existe en muchos llamados creyentes y falsos ministros del Evangelio, los cuales utilizan la religión como un negocio, y le advierte lo siguiente: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Un verdadero cristiano, un verdadero siervo de Dios, huye de todas estas maldades, sigue la justicia, o sea, es una persona justa, y su vida está sujeta a Dios. Es una persona también llena de fe, llena de amor, de misericordia, de paciencia, de perseverancia, de amabilidad y de dominio propio, dando siempre prioridad a lo que dice la espada del Espíritu, la palabra de Dios. El buen cristiano, el buen siervo de Dios, pelea la buena batalla de la fe y lo hace aferrándose a la palabra de Dios, confiando en ella y en su promesa de vida eterna, y da testimonio delante de todos. Por último, decir que la Biblia enseña que nosotros somos los que debemos utilizar la espada. Esto significa que no debemos rogarle y pedirle a Dios que lo haga todo. Hay un compromiso, hay una parte que debemos hacer nosotros. Dios nos marca el camino a seguir. Dios nos ayuda en ese camino. Su gracia nos capacita para lograr su propósito en nosotros, pero nunca hará lo que nosotros tenemos que hacer, que en el caso que hoy nos ocupa es usar la espada, usar la palabra de Dios y vivirla. También Dios nos enseña acerca de cómo debe ser y cómo debemos utilizar esa arma. En la carta a Tito capítulo 2 versículo 1, Pablo le dice a su discípulo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Debemos enseñar a las personas a ejercitar el control y el dominio propio y a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Debemos también tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia, y de esta manera fomentar la clase de vida que refleje la sana enseñanza que hemos recibido y transmitirla a los demás. Por último, en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, también Pablo a su discípulo Timoteo le dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Debemos, en nuestra manera de utilizar la espada, ser un ejemplo para todos, y que todo lo que digamos sea de acuerdo a la sana doctrina de Cristo. También debemos ser ejemplo en la forma en que vivamos, ejemplo en nuestro amor, en nuestra fe, en nuestra pureza, hablando la palabra y también poniéndola por obra. Concluyo con esto: no esperemos que Dios lo haga todo, nosotros debemos hacer nuestra parte. Tenemos a nuestro alcance la espada del Espíritu. Nadie nos impide hoy, por ahora, tenerla. Todavía tenemos el privilegio de poder usarla sin problema. La palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas. Por eso debemos tomarla, aplicarla a nuestra vida y utilizarla con el fin y el propósito de que el Evangelio de salvación pueda llegar a las personas que viven apartadas de Dios, que no le conocen y por tanto no creen en Él. Derrotemos a nuestro verdadero enemigo, el diablo, ganando almas para Cristo, utilizando el arma, la espada que Dios nos ha provisto, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.